todos, bienvenidos. Agradecemos su participación en la primera conferencia virtual Desarrollo Consciente de la Voz a cargo de la maestra Leticia Caramelli, a través de la plataforma Zoom, hoy 22 de octubre de 2020. Es un honor. Se está haciendo realidad algo que para mí era un sueño. Tener este grupo maravilloso de profesionales de la voz. Y les quería leer unas poquísimas palabras. Dice así: ofrecer, de lo que se trata, ofrecer en el campo vocal un amplio espectro interdisciplinar, formativo e interactivo. El compromiso que queremos desarrollar en el campo vocal es uno de los temas más importantes a tratar con la creación actual en los diferentes ámbitos que encierra este campo. Con una programación privilegiada, entre otros, generando y socializando conocimientos sobre prácticas, discursos, conceptos y metodologías en el campo vocal. Objetivos: propiciar el intercambio entre profesionales, estudiantes, docentes e investigadores sobre temas vocales en diferentes países. Contribuir al fortalecimiento de la asociatividad de los profesionales de la voz para la cooperación y el trabajo. Analizar y proponer criterios teóricos, metodológicos, formativos y normativos, etcétera. Así que esto les da la bienvenida y participantes, buenas noches en Asia, buenas tardes en Europa y buenos días en América. Estamos así, a ver si podemos convocar a todos. Bueno, la idea del desarrollo consciente de la voz, que escribí en el año 92, fue poner, digamos, en un esquema relativamente sencillo, si es que se puede hablar de sencillez en el cuerpo humano, de qué es lo que sucede con el cuerpo humano cuando es productor de sonidos para el habla y para el canto. O sea, básicamente cuando se comporta como un instrumento artístico, un instrumento musical. Bueno, todas mis experiencias de observación, en realidad, con todos los alumnos que fui teniendo hasta esos años, desde el año 82, pasaron 10 años hasta el año 92, fueron como una especie de estadística que fui armando en cuanto a la observación del cuerpo humano y las facilidades o dificultades que tenía a la hora de abordar distintas actividades artísticas o incluso actividades que sin ser artísticas, para mí sí lo son, como por ejemplo ser maestro, en donde, bueno, las personas tienen que desarrollar lo que se llama una voz profesional. Estas observaciones que yo hice, que me dieron como una especie de estadística y de conocimiento empírico, me llevaron a plantear el problema del cuerpo humano como un instrumento que no está terminado para el tema del desarrollo vocal. O sea, nosotros sí tenemos un instrumento que hemos puesto en funcionamiento desde pequeños, en forma inconsciente, eso ya se sabe en la neurociencia, que se da porque nosotros tenemos una memoria que va a través del procedimiento, por prueba y error, pero en el momento de entrar a la cultura y querer hacer coincidir nuestra voz hablada, nuestra voz cantada, con una canción o con una pieza teatral o con una forma especial de manejar nuestra voz, ahí empezamos a ver dificultades, porque no sabemos de qué manera el modelo cultural que nosotros tomamos, vamos a suponer una cantante, puede coincidir con mi voz y hasta dónde yo puedo llegar a hacer lo que esa persona realiza con destreza. Bueno, a partir de ese momento,
la idea mía fue separar, pero al mismo tiempo entender que hay un camino intermedio entre lo que es una voz natural, fisiológica, con la cual yo puedo cantar, puedo hablar, no tengo ningún problema, y la he desarrollado completamente hasta los 5 años, más o menos, 6 años, de la cual no recuerdo de qué manera obtuve las destrezas que tuve, ¿no es cierto? Todo el mundo que canta desde pequeño sabe que, bueno, a los 3 años cantaba, a los 4 años se acuerda que cantaba, a los 5 años cantaba muy bien, pero ¿cómo hizo para llegar a eso? ¿Qué hizo? Nadie lo sabe, es como andar en bicicleta. Bueno, y por el otro lado, unir, digamos, las pretensiones que, por ejemplo, se tienen en la adolescencia generalmente, de querer hacer coincidir nuestra voz o nuestra forma vocal con otras que nosotros admiramos. Por ejemplo, yo que soy una soprano, y cuando tenía 11, 12 años, era mucho más soprano que ahora, quería hacer coincidir mi voz con la voz de Mercedes Sosa, que bueno, todos sabemos que empezó siendo una mezzo central para terminar siendo una mezzo contralto, para terminar siendo una contralto, imposible. Bueno, entonces, digamos, esas observaciones me llevaron a mí a entender que en realidad, para poder abordar el fenómeno de la voz con nuestros alumnos, lo primero que tenemos que hacer, y acá yo voy a mezclar un poco todo, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer en una entrevista es observar, bueno, escuchar obviamente la voz de la persona que viene a nuestra clase, después observar cómo es su cuerpo, observar cómo se para, cómo camina, y después preguntarle qué es lo que le gusta cantar, o sea, a quién admira, porque entonces ahí vamos a poder unir lo fisiológico, que lo podemos ver si le decimos, bueno, a ver, canta, por ejemplo, canta alguna cosa sencilla, que a vos te guste mucho. Bueno, ahí podemos ver lo fisiológico. Bueno, ahora trata de cantar algo que vos quieras imitar de algo que te gusta de la cultura que te rodea. Bueno, entonces ahí vamos a ver qué es lo que le falta, si es que le falta mucho. Entonces, este tipo de observación que parece, digamos, lógica, no es tan lógica, porque da una hoja de ruta, que es lo que a mí me gusta y que es lo que yo traté de hacer con el libro El desarrollo consciente de la voz. Digamos, ¿por dónde empiezo? ¿Y qué es la crítica que yo hago a todos los modelos o las formas de conectarse que tienen hoy los chicos o los jóvenes, que por supuesto van a YouTube, y entonces empiezan a vocalizar, no saben lo que vocalizan, no tienen la menor idea de qué es lo que están haciendo, ni qué es lo que les pasa con el cuerpo. Bueno, entonces, a partir de ahí, digamos, el desarrollo consciente de la voz está más vigente que nunca, porque en realidad yo este libro lo hice pensando que en los años 90 muchas fonoaudiólogas en mi país no tenían idea de cómo trabajar la voz. Entonces, bueno, yo empecé a pensar en ese libro como una hoja de ruta para ese sector y para algunos profesores de canto que, bueno, se dedicaban más a enseñar el canto de ópera, el canto lírico, que sí manejaban de otra manera la enseñanza del canto. Bueno, entonces, eso que yo lo empecé en esa época y que pensé que, bueno, a medida que iba pasando el tiempo, en el año 2000, 2007, se produce una explosión de conocimiento en el campo de la voz, básicamente porque empiezan a haber aparatos como tomógrafos, como fibroscopios, que, perdón, que permiten hacer una exploración y entender más específicamente qué es lo que sucede con cada parte del cuerpo que interviene en esa fonación. Bueno, entonces, retomando el tema de lo que sucede con la apropiación de un método para poder transmitir los conocimientos, tiene que estar, yo pensé en el año 92,
de alguna manera facilitado por la forma del cuerpo humano y cómo el cuerpo humano, en su posición bípeda, se planta frente a la acción de distintas praxias que realizó en forma natural e inconsciente desde pequeño. Bueno, entonces, a partir de ahí, era muy fácil para mí entender que yo tenía que describir un instrumento musical, como es el cuerpo humano, en donde yo como luthier no tuve ninguna participación, pero no está completo para el arte. Entonces sí tengo participación. Entonces, ¿tengo o no tengo? Me encontraba con esa contradicción. Digamos, aparecía como una totalidad que no era tan total. Y otra vez aparecía el camino del medio. Es decir, yo tenía que unir siempre hacia el medio. Es decir, tenía que describir un instrumento completo por la naturaleza, obviamente, pero incompleto para la cultura. Bueno, entonces, ese instrumento completo para la naturaleza, pero incompleto para la cultura, sigue vigente, está vigente hoy. Está vigente ahora ya no solamente para el campo de la fonoaudiología o para el campo de alguien que quiera estudiar o entender el fenómeno vocal, los maestros de canto, sino está vigente para todos, porque todos son maestros ahora, todos son estudiosos, todos se meten en el YouTube, en el Google, y toman una cosa, toman la otra, y creen que saben un montón. Este es un problema. Ahora sí estamos en el verdadero problema que yo no vi en el año 92. El problema lo tenemos ahora, porque ahora sí es importante tener una hoja de ruta. Yo no puedo empezar a soplar una botella si no sé para qué lo hago. Yo no puedo empezar a vocalizar con la A, con la E, con la M, si yo no sé para qué lo estoy haciendo. No me sirve. Ahora bien, hay quien opina que sí sirve, que no importa saber para qué. Por ejemplo, se ha comprobado a través de la evidencia científica, y me preguntaba, hizo una pregunta muy interesante, varias preguntas, en otra oportunidad, si había evidencia científica. Sí, por supuesto, hay un montón de evidencia científica. Pero la evidencia científica, que es la comprobación de los hechos en sí, no cierra el tema del canto y el tema del arte. Porque la evidencia científica, por ejemplo, dice que las cuerdas vocales, a través de un ejercicio de tracto vocal semiocluido, con resistencia en el agua, como puede ser algo hecho con el Pocket Box, después lo voy a mostrar un segundito, logra un régimen de movimiento en el epitelio de las cuerdas vocales que balancea todo el instrumento, digamos, balancea desde la respiración hasta el movimiento de las cuerdas vocales hasta el tracto vocal. Bueno, sí, eso es una evidencia científica que está comprobada, están los trabajos de Guzmán, de Ingo Titze, ahora van a ver por qué, pero en sí, a mí no me dice si una persona, por ejemplo, como se ve en YouTube, agarra y empieza a soplar. No, bueno, sí, tiene que vibrar las mejillas. Hace esto durante 10 minutos que no vas a tener ningún problema y después salís cantando. Digamos, eso que fisiológicamente está comprobado y entra dentro de la normalidad, no necesariamente me va a servir a mí para cantar un aria de ópera, o me va a servir a mí para cantar un tema de Disney, ni me va a servir para cantar un rap, no sé, o un heavy metal, por ejemplo. Pero yo necesito entender otras cosas. Entonces, por eso el desarrollo consciente de la voz es un camino en el cual empezamos a ver todas las partes del instrumento, que yo los llamo centros, pero colocados dentro de un eje vertical del cuerpo. El cuerpo necesita tener un eje, es decir,
no puede estar ni ladeado, no puede estar ni acordeonado, no puede estar ni muy avanzado, ni muy atrás. Es decir, necesita tener un eje de equilibrio. A partir del eje de equilibrio del cuerpo y el cuerpo trabajando internamente todo sobre la línea media y generando una fuerza sobre la línea media, recién va a poder entonces empezar a trabajar estos elementos. Ahora, ¿cómo hago yo para trabajar el cuerpo en la línea media? Bueno, ahí va el primer ejercicio. Por ejemplo, si yo tengo dos imanes pelotita, ¿no? De 2 centímetros, son así. Bueno, yo los puedo. Yo voy a bajar los brazos, ustedes no me ven, quizá, no sé hasta dónde me capta la cámara. Bueno, yo voy a bajarlos, se los muestro acá, pero en realidad se hace con los brazos abajo. Simplemente lo único que tengo que hacer es separarlos un poquito, porque obviamente así se unen, ¿no? Hago esto y el imán se unió. Pero si yo trato de separarlos un poquito, ustedes lo pueden practicar después en sus casas, voy a sentir, no tengo que sentir fuerza en los brazos. Yo lo tengo que hacer con la punta de los dedos, este trabajo. Yo voy a sentir la fuerza por dentro de mi cuerpo, sobre todo en el esternón. Yo voy a sentir esa fuerza. Y automáticamente no me va a permitir que yo esté así, porque así no siento nada. De a poco ustedes van a ver cómo la persona se va a ir guiando. Ese es un ejercicio, una cosa. Yo parto del eje vertical del cuerpo. Ahora bien, si no está colocada la voz, a mí no me sirve. Perdón, pero acá tuvimos 30 grados ayer y hoy hace 7 grados. Así que estoy, bueno. Entonces, si yo estoy haciendo este ejercicio y después hago una R, bueno, lo voy a sentir más. La idea siempre es de que con cada ejercicio yo coloco sonido. Si no, hacer un ejercicio por hacerlo, a mí no me reporta ningún beneficio. Digamos, de alguna manera esto es lo que dice la metodología que se llama no sintomática, sino la otra, fisiológica, ¿no? Hay toda una metodología ahora, que creo que la hacen los vocólogos, que se llama una tendencia fisiológica. Entonces, bueno, no sirve de nada hacer un ejercicio para la voz si yo no le coloco la voz, claro, es así. O sea, el cuerpo tiene que ir a registrar sensaciones. Bueno, la sensación primero la encontré con el imán. Coloco la R. Pero poquito. La idea no es estar todo el día haciendo solo los imanes. Poquito. Ese es un ejercicio para el eje vertical del cuerpo. Después les voy a mostrar algunas fotografías y ahí van a ver otras cosas. Una vez que yo coloqué eso, puedo colocar también a una persona con los ojos cerrados y que encuentre el movimiento de girar despacito y apenitas, como en un círculo muy, muy chiquitito desde acá arriba. Ese ejercicio también coloca el eje vertical del cuerpo, y una vez que uno ve que la persona gira, poquitito, apenitas, son ejercicios muy simples, entonces también se puede hacer algún otro ejercicio. Y que la persona siga manteniendo ese giro que se va a ampliar. Fíjense, a mí ya se me empezó a arreglar el sonido, ¿no?
ejercicio de eje vertical del cuerpo. Una vez que yo logré que más o menos eso funcione, que la persona no se vaya para un costado, ni se acordeone, lo puedo hacer parada, lo puedo hacer sentada, entonces yo ya voy a pasar a los 3 centros que son los que participan en la voz, que todos conocemos, que son obviamente el sistema respiratorio, la laringe y el tracto vocal. El sistema respiratorio, bueno, es una cosa fundamental. Cada vez que nosotros inspiramos, el diafragma está en una acción positiva. O sea, realmente el diafragma actúa cuando contrae los músculos y desciende la cúpula. Contrae los músculos y desciende la cúpula del diafragma. Ahí se puede decir que se produce la contracción del diafragma y es una acción positiva del diafragma. Ahora bien, cuando yo largo la respiración, cuando expiro, el diafragma no hace nada. Eleva la cúpula pero por abandono, no hay acción muscular. Esto es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Porque actualmente se dice que la respiración no tiene ninguna importancia, ¿no es cierto? Y que bueno, que la persona respire más o menos, como sabe, no importa si respira arriba, abajo, por el medio, más o menos que vaya resolviendo en la medida en que va haciendo los ejercicios. Bueno, a mí me parece que eso es terrible. Está bien si yo quiero hacer rap, a lo mejor para un bailarín que canta hablando, ¿no es cierto? Podría ser que esa forma le da más seguridad, más soltura, pero si yo tengo que cantar una canción, un heavy, vamos a poner, para no poner siempre la ópera, un pop, una canción de Disney, una canción de cámara, una canción, y ahora sí vamos a ir a un área de ópera, yo necesito que el diafragma no se abandone hacia arriba y me quite todo el aire de golpe. Necesito retenerlo abajo, necesito sostenerlo, necesito sostener la inspiración para formar, ¿qué? Columna de aire. Yo necesito manejar la columna de aire, porque si no yo no puedo hacer un forte, no puedo hacer un piano, no puedo hacer una mesa di voce, no puedo hacerlo. No se puede hacer si no se retiene el aire. Entonces acá otra vez volvemos a, bueno, ¿cuál es el sector de la cultura al que yo quiero representar con mi arte vocal? Pues si yo quiero hacer ópera, yo necesito retener. No se puede hablar en general de esto, porque esto hay que hablarlo ahora que tenemos tantas cosas para hacer, las culturas están todas mezcladas, sobre qué misión, ¿qué voy a cantar ópera china? Entonces el maestro de canto tiene que estar preparado también para poder imitar lo que el alumno está escuchando, que él no lo puede hacer, a lo mejor no sabe cómo imitarlo, tiene que tener el oído preparado y saber intuitivamente, aunque sea, bueno, e incluso ahora que se ve a los cantantes de otras culturas, qué es lo que están haciendo, o investigar, sino qué es lo que está haciendo el cantante de esa cultura, ¿no es cierto?, que nuestro alumno quiere hacer y no le sale, y entonces empieza a forzar, levanta el cuello, no toma aire, no lo retiene, si es necesario retenerlo. Es decir, yo de todas las emisiones que conozco, la mayoría de las emisiones requieren retención de aire para formar columna de aire, para formar el soplo, el fiato. Muy pocas, a lo mejor como el rap, que es un canto más hablado, por supuesto, más entrecortado, y que en donde hay mucho movimiento de danza, ¿no es cierto? Pero la idea es esa. Entonces, bueno, inspiración, retención, expiración. Y ahora viene la otra gran pregunta. ¿Y el apoyo? Bueno, el apoyo se hace solo. Si yo logro entender lo que es la inspiración
y lo que es la retención, prácticamente eso me va a ayudar a ir controlando cada vez más la columna de aire y a poder aumentar el soplo en cuanto a cantidad de aire que mando por debajo de las cuerdas vocales, o menos cantidad, y eso es lo que me va a dar esa sensación de que yo estoy yendo para abajo con el diafragma, están activando los músculos bajos del tórax y altos del abdomen, o no. Digamos, eso es, porque la otra cuestión es, el apoyo no existe. Bueno, todos sabemos, cualquier persona, si tiene que hacer, por ejemplo, lo que hice yo recién, y tiene que aumentar el volumen, inmediatamente va a sentir esa sensación. Pero hay una forma de demostrarlo, de sentirlo, o de, digamos, de visualizarlo, pero más de sentirlo también, que es, si yo pongo un marcador 10 centímetros por encima del ombligo, así, acá está mi cuerpo, acá está mi ombligo, y yo lo pongo 10 centímetros arriba del ombligo, cuando yo haga el apoyo, o sea, que no lo vamos a nombrar como apoyo, pero cuando yo retenga el aire y trate de aumentar la intensidad de la voz, voy a sentir la acción de los músculos bajos del tórax y altos del abdomen. ¿Cómo? Porque el marcador se va a ir para afuera. Cuando yo haga, va a hacer esto, va a empujar así para afuera. Muy sutil, pero es una forma de ir probando cosas que a mí me hagan visualizar que existe algo que no es antinatural. Porque el tema ahora es, bueno, nosotros queremos cantar naturalmente, no queremos forzar, no, nadie está diciendo de forzar, no, pero queremos cantar libres, no queremos pensar en que tenemos que hacer, no, tampoco se trata de eso, se trata de practicar. La técnica vocal no lleva menos de 2 años, o sea, hay que estar, porque no entra dentro del orden de lo fisiológico natural del cuerpo humano. Retener la respiración no es lo natural para el cuerpo humano, no es lógico para el cuerpo humano. Pero tampoco para el cuerpo humano es lógico tocar el piano. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer entender a los alumnos. Hay un montón de cosas que se hacen que no son lógicas para el cuerpo humano. El cuerpo humano tampoco fue hecho para andar en bicicleta, por ejemplo, y sin embargo a todos les gusta andar en bicicleta. Ah, bueno, pero yo aprendí de chico y no me acuerdo y me salió fácil. Bueno, está bien, prueba esto, a ver si no te sale. Entonces nosotros tenemos que ver de qué tenemos el conocimiento suficiente sobre el trabajo que hace el cuerpo humano en su trabajo fisiológico natural, como para poder ir adaptándolo y que no sea una cosa demasiado complicada. Por eso yo a los alumnos no les doy todas estas explicaciones, porque si no los enloquezco. O sea, lo que hago es ir mostrándole con mi cuerpo determinadas cosas y que ellos lo vayan practicando. Hasta que eso empieza a quedar como una memoria natural en el cuerpo. Eso es lo que pasa. Nosotros no tenemos que olvidarnos de 2 cosas importantes, que el habla y el canto son un acto instantáneo. Es decir, nadie puede hablar, tomarse un montón de tiempo para ver, colocar, y entonces, no, nos están escuchando, nos están mirando, nosotros tenemos que salir. Es junto con la danza y el teatro lo más terrible que hay para un artista, porque no hay tiempo de pensar en nada, en hacer nada. Bueno, vamos y lo hacemos, es lo instantáneo. Y por otro lado, aparte de ser una cosa instantánea, tiene que ser una cosa que se incorpore y quede. Tiene que incorporarse
incorporarse como una memoria, como cuando aprendimos a caminar cuando éramos pequeños, o cuando aprendimos a cantar cuando éramos pequeños. Es decir, tiene que ir quedando en el cuerpo, pues yo no puedo estar cantando y estar pensando si tengo que levantar el pelo del paladar, si tengo que, no sé, hacer no sé qué cosa rara. Eso no existe, la técnica desaparece en el escenario. Esto es así. Si la técnica no desaparece en el escenario, yo no puedo expresarme como artista, no puedo hacerlo. También nosotros eso le tenemos que decir al alumno. Por eso son dos caminos que se encuentran en el medio. Porque yo tengo que lograr que lo fisiológico responda a lo cultural, responda a lo aprendido culturalmente. Y eso es complicado y se tiene que encontrar en el medio. Y el encuentro en el medio lo hace el alumno, no lo hace el maestro. Solo el alumno puede hacer el encuentro en el medio. Nosotros lo que podemos hacer es orientarlo, pero para orientarlo primero tenemos que saber nosotros hacerlo, obviamente, y tenemos que conocer más que el hecho de tener facilidad de hacerlo. Tenemos que saber qué es lo que le va a pasar a alguien que no tiene facilidad para hacerlo, o cómo se manifiesta el cuerpo para hacer eso. Hacia eso apunta el desarrollo consciente de la voz. Y obviamente creo que hacia eso apuntan todos los trabajos con evidencia científica que hay últimamente, ¿no? Cada vez más. Y también el arte, por supuesto, apunta a ver, bueno, de qué manera, en la medida en que nosotros observamos gente, digamos, de dónde salieron todos los ejercicios que nosotros hacemos en la técnica vocal. Los crearon los médicos, fueron hechos por, no sé, por algún iluminado. No, salieron de los maestros de canto, de los cantantes. Salieron por ejemplo, el Aperto Macoperto, creo que era el famoso tenor o barítono Dupré. No me acuerdo si fue Verdi que lo observó y dijo, yo quiero esa emisión en mis óperas. Bueno, quiero que se vayan al falsete. Yo quiero que lleguen al do de pecho, así. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, justamente, bueno, lo hizo con retención de aire. No siempre se hizo retención de aire. Ya Mozart decía que él no sabía cómo hacían las cantantes tan pequeñas, ¿no? Que cantaban sus obras, y que eran chicas tan pequeñas, tan chiquititas, que medían 1,45 m, usaban corset, además, y entonces él no entendía, yo me imagino que debían tener voces pequeñas, por supuesto, de no gran volumen, por ahí, no gran intensidad, pero él le llamaba la atención porque eran como mujeres muy pequeñas, cuerpos muy pequeños, que también ayunaban mucho. Yo leí en unas cartas que Mozart escribió, que le llamaba la atención eso, que eran mujeres que ayunaban todo el tiempo, eran muy pequeñas, muy chiquitas, pero sin embargo, y ahí después voy a ir al tracto vocal, podían tener esa expresión vocal tan importante, ¿no? Entonces, la respiración nosotros tenemos que tener en claro que el verdadero trabajo del músculo diafragma está en la inspiración. Ahí está activo el músculo. Donde no está activo es en la expiración, y ahí tenemos que tener cuidado, porque como la expiración la hace por abandono, al diafragma le resulta muy fácil abandonarse y subirse y sacar todo el aire. Entonces, nuestro trabajo está en la retención del aire. Ahora bien, ¿cómo hago yo para retener el aire? Bueno, ahí vienen los tipos respiratorios. Bueno, los tipos respiratorios son naturales. Digamos, generalmente una persona muy delgada y muy elongada va a tener un tipo respiratorio alto, una persona más rectangular va a tener un tipo respiratorio medio, y una persona que sea un poco más gordita en la parte de abajo del cuerpo va a tener un tipo de respiración más abdominal. ¿Qué son los tipos respiratorios? Bueno, los tipos respiratorios muestran dónde se mueve el tronco o dónde se expande el tronco cuando el diafragma hace la acción de inspirar. Entonces, hay gente que inspira y sube
el tórax, hay gente que inspira y ensancha la parrilla costal, hay gente que inspira y expande el abdomen. Esos son los tipos respiratorios. La obsesión del canto, de la técnica, de la fonoaudiología, era dónde hacer, en qué tipo respiratorio era normal y era más efectivo. ¿Para qué? Para el canto, y yo supongo que deben haber pensado para la retención. Bueno, yo hago un ejercicio muy simple. Primero, le digo a una persona que con la boca abierta tome aire, ¿no? Y bueno, veo por qué tipo respiratorio natural tiene. Pues si tiene un tipo respiratorio natural muy alto, entonces, o un tipo muy bajo, tomo una pelota que puede ser una pelota como esta, no hace falta que sea, si es de esferodinamia, mejor, esas grandes para hacer gimnasia. Pero si no, una pelota como esta pelota se coloca en la parte posterior, me voy a levantar para que vean, se coloca en la parte, digamos, para las mujeres sería la tira del corpiño, se coloca la persona con la pelota contra una pared, se hace que esa persona ponga los pies un poco hacia adelante, las puntas de los pies, y luego que tome aire contra la pelota, por nariz. Ese sería un ejercicio. Seguramente esa persona va a hacer una respiración dorsocostal. Una vez que hace esa respiración dorsocostal, nosotros inmediatamente tenemos que poner sonido. Bueno, yo siempre pongo las R's, porque las R's me facilitan la báscula laringea. Una vez que hizo eso, le pongo la R. En esa respiración dorsocostal, nosotros vamos a ver que es más fácil la retención. No hace falta decirle mucho, mirá, ponete un cinturón, fajarla, porque fíjate, te tenés que poner un cinturón, porque tenés que mantener el cinturón abierto. Entonces ya es toda una cosa enseñada aparte de la emisión, cosa que está mal, porque cuando yo enseño la respiración aparte de la emisión, bueno, ya sabemos que no están aducidas las cuerdas vocales, o sea, no se cierra el espacio glótico, por lo tanto no tiene ningún sentido hacer eso. Bueno, entonces, una vez que la persona encontró esa respiración más costo dorsal, o sea, costo dorsal, es esta zona, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos tener casi la seguridad de que esa persona va a tener mejor retención, que por supuesto la va a ir incorporando a medida que haga las prácticas. Si toda la clase o parte de la clase tiene que estar contra la pelota haciendo eso, bueno, no hay ningún problema. Después, mientras que haga emisión, por supuesto, ¿no? R's o toda la vocalización. Ahora bien, la nariz también a nosotros nos sirve el tabique nasal, ¿no? A nosotros también nos sirve como guía. Por ejemplo, si yo le digo a una persona, en general yo le hago cerrar los ojos, que cierre los ojos y tome aire de la punta de la nariz al entrecejo, lo más probable es que suba el pecho. Ustedes lo pueden ir probando mientras yo lo digo. Ahí están, probándolos. De la punta de la nariz al entrecejo. Lo más probable es que se suba el pecho. Si lo hacen tranquilas, en forma natural. Si yo le digo que tome aire de la punta de la nariz al ombligo, lo más probable es que expanda el abdomen. Lo pueden hacer y en general sucede eso. Ahora, si yo le digo que tome aire de la nariz hacia el fondo de la garganta, con una toma como si estuviera durmiendo, todo el mundo escuchó a alguien dormir profundamente, que hace como una especie de zumbido. Bueno, lo más probable es que vaya directamente al dorso costal. Es decir, eso se puede practicar también con emisión. Yo puedo hacer
JU. Bueno, ahora voy a hacer lo mismo, pero de punta de nariz a abdomen. Apretado. Este otro me salió como, no sé, soplado. Ahora voy atrás. Ah, encontré otra cosa. Me apareció como otra cosa. Porque junto con esa respiración dorsocostal, se mueve otra cosa. Se mueve la báscula laringea. Y pasamos ya ahora al segundo centro, que es la laringe. La báscula laringea, digamos, la laringe tiene para el canto 3 movimientos. El cierre del espacio glótico con el movimiento del epitelio, que es el que produce las vibraciones, el ascenso y el descenso el ascenso para los tonos agudos, el descenso para los tonos graves, y después tiene otro movimiento que es cuando se estiran las cuerdas vocales, que se llama báscula laringea, y que en general, la mayoría de los cantantes de cámara o de ópera, acá tenemos como unas especies de depresiones que también se dan cuando uno hace la R, y si la hace con una U y estirando la cara se da más. Bueno, es la acción entre los músculos cricotiroideos, que se llaman CT, para hacerlo más fácil, y por adentro el músculo de la cuerda vocal, que se llama tiroaritenoideo. O sea, los músculos cricotiroideos van del cricoides al tiroides, son pequeños, tienen 2 ramas, son pares, una rama es vertical y la otra es oblicua, y los músculos tiroaritenoideos, el tiroides a los aritenoides, son los músculos vocales, son el cuerpo de la cuerda vocal. Pero hay que tener en cuenta que las cuerdas vocales o repliegues vocales o pliegues vocales, es lo mismo, son formaciones multilaminadas, o sea, está el músculo que se forma completamente, pues hasta los 17, 18 años, el músculo vocal, después tiene un ligamento, después tiene un espacio de Reinke y después tiene la lámina propia, que es todo un epitelio, que es ese el que vibra. Es decir, una vez que yo quiero sacar sonido, lo primero que hacen las cuerdas vocales es aproximarse. Aducción se llama eso. Hacen el mecanismo de aducción. Y una vez que están aducidas, lo que hacen es moverse así. Ahora lo vamos a pasar. Pero aparte de eso, si yo quiero ir a un falsete, yo quiero hacer eso, ¿cómo hice? Bueno, pasé de registro modal o de pecho a registro de falsete. Bueno, tuve que, bueno, obviamente es un mecanismo natural, que cualquiera lo puede hacer. Bueno, se puede hacer, pero lo que tuvo que hacer la laringe fue acortar para pasar al falsete los músculos cricotiroideos, los CT, y automáticamente se elongaron por atrás el músculo vocal o tiroaritenoideos. Es decir, cuando estos se contraen, los de adentro se estiran. Es decir, es como la rienda de un caballo. El caballo baja la cabeza y la rienda yo la tengo que aflojar, estiro. Eso, es exactamente eso lo que hace. Ese mecanismo, cuando se hace brusco, da lugar a un pasaje brusco, un pasaje notable, que se nota mucho, ¿no? Un pasaje que se usa en muchas canciones folclóricas, qué sé yo, en el country norteamericano, en el yodel, lo usa Shakira, cuando ella pasa del primer registro al segundo, en esos movimientitos que hace, y después cuando no quiere no lo hace.
lo usa el bagualero de las provincias del norte argentino. Los mexicanos, yo había escuchado algunas canciones mariachi que por ahí, no sé, Ivonne, si está de acuerdo que de repente pueden pasar los varones a un falsete. ¿Mm? Bueno, y se usa en la música oriental, en la ópera china, las voces masculinas que cantan todo el tiempo en falsete, o hacen el cambio de una voz de pecho a una voz de falsete. Ahora bien, lo difícil de esto no es hacer el cambio brusco, porque el cambio brusco es natural. Lo difícil es hacer el cambio controlado. Entonces acá tenemos otro tema que está en discusión hoy. Si existe la voz media, es un tema extraordinario. Si existe un medio artificial que se forma trabajando justamente con ejercicios, sobre todo la R, sobre todo la R con vibración de labios o la vibración de lengua, si eso existe, ¿no es cierto? Y si es así, y si está bien, y existe la voz media, ¿está bien que hablemos de la voz media? Yo creo que sí, si uno quiere hacer un pasaje suave y ligado para abordar determinados repertorios, no le queda más remedio que construir una voz media. En el varón se llama voz mix. Bueno, se llama voz mix en la mujer también. Y al revés, ¿no es cierto? Digamos, si uno viene de un agudo a un grave, bueno, necesita lo mismo. Ahora, si yo voy a cantar una canción en donde yo quiero que se me note el pasaje, no lo trabajo. No lo trabajo. En mi caso, yo, aunque a mí me pidan a veces que quieren pasar bruscamente, yo les trabajo lo mismo un poco, esa voz. De repente hay pedazos dentro de la canción que la requieren, aunque sean canciones, no sé, modernas o que no, porque yo quiero pasar el falsete, bueno, no importa, trabajar la voz mix, que después el paso al falsete te sale solo lo mismo, no hay ningún problema. Pero estas son las cosas que, digamos, debido al cambio de la cultura y del desconocimiento, porque obviamente un alumno no tiene por qué conocer que en otras épocas se cantaron otras cosas y cómo se cantaban, tienden a generar confusión porque se toman como, al pertenecer a la cultura actual, se toman como una cosa general y como que no sirve, no existe la voz mix o la voz media. No existe la retención de aire, no hay que trabajar la respiración, porque eso no está bien. Hay que ser libres y sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero bueno, hay que armar toda una cultura y a mí me parece no abandonar las otras, ¿no es cierto? Es decir, ya sabemos que en la oralidad el cambio es notable, ¿no es cierto? No solamente en el canto, en los idiomas y también en la forma de interpretar la música. Hoy sabemos que, qué sé yo, lo digo nuevamente, en la época de Mozart o de Vivaldi decía determinadas cosas de la voz que hoy no se cumplen, o bueno, hoy no se interpreta Mozart como quería Mozart, o qué sé yo, o como quería Bellini, no sé. Bueno, entonces, la idea es esa, es decir, ver a dónde yo voy a colocar, pero después hay una cuestión de salud. Yo creo que la voz media no es solamente necesaria por el tema del canto, es necesaria por el tema de la voz hablada. Y es muy importante tener el concepto de la voz media cuando van pasando las edades y empieza a aparecer la presbifonía. Yo conozco mucha gente que, bueno, cantaron, cantantes de tango, por ejemplo, que cantaron de determinada manera y de repente se encuentran con que ya no solamente no pueden cantar en la voz media, no pueden hablar. Una cosa, empieza a parecer como una cosa de ese tipo. Entonces sí es importante tener una unión, una ligación, tener un concepto. Por supuesto, el registro de voz media es un registro armado, no es natural. Los registros naturales son pecho, falsete y silbido. Esos son los registros naturales. La voz media, podrían decir que es un invento, bueno, está bien. Pero para mí, la voz media hasta sirve para entender el fenómeno
del paso del tiempo en la voz. Bueno, entonces quiere decir que si yo voy a trabajar con la báscula laringia, que es el centro de lo que a mí me pareció que era importante cuando yo escribí el desarrollo consciente de la voz, también voy a trabajar R's, voy a trabajar, por ejemplo, la P con la J con la U. ¿Por qué? Porque la J, me va a dar esa colocación más cubierta y me va a permitir que se produzca este fenómeno. Voy a trabajar con intervalos pequeños, voy a trabajar después con las vocales, voy a trabajar en las zonas musicales de los pasajes, del pasaje vocal, porque ya sabemos que se llama pasaje vocal al paso de un registro a otro registro. Y fíjense que la definición de pasaje vocal no se cambió desde el año 1810 cuando la dijo el maestro Manuel García. Él dijo, un registro vocal es la cantidad de notas que la laringe puede hacer con una determinada colocación. Después tiene que hacer otra colocación y hace otro rango. Esa es la definición que hoy se utiliza como pasaje vocal. O sea que no son cosas tan complejas. Fíjense que la R nos sirve para un montón de cosas, entonces. Por supuesto, ustedes me van a decir, bueno, no, pero mirá, fíjate que después tenemos que cantar, sí. Entonces ahora vamos a ir al tracto vocal. Bueno, el tracto vocal, el centro de lo que se llama amplificación, que está mal, no es amplificación, pero generalmente se le llama al resonador un amplificador. Bueno, además el resonador es una especie de transformador del sonido que parte de las cuerdas vocales. ¿Por qué? Porque es un transformador. Porque es en el resonador donde se dan las frecuencias que moldean, por ejemplo, las vocales. Vamos a ver en un segundo. Estoy compartiendo pantalla, Lilian. No te escucho. Ya te doy el host. Bueno. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a... Yo quiero aprovechar la pausita para pedirles que por favor ingresen al chat y llenen la asistencia para poder conservar los datos de ustedes e invitarlos en el futuro. Gracias. Bueno, un segundito que voy a poner esto acá, a subirlo. Vamos a... ¿Me están escuchando, no es cierto, Lilian? ¿Me Sí, escuchan? estamos escuchando muy bien. Bien, bueno, muy bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, esto es una prueba, Ana Luisa, esto es una evidencia científica. ¿Y qué es? Bueno, acá tomaron una especie de vibrador, de maquinita para generar vibraciones o zumbidos. Esta maquinita la pusieron a 130 hercios, que es más o menos los hercios donde habla un hombre adulto. Y después le colocaron encima del zumbido un tracto vocal. Cuando lo sacan es zumbido. Cuando le ponen el tracto vocal, un tracto vocal de silicona, ¿no? Da sentido. Le hicieron un tracto vocal de la vocal A. Ahora va a ser la O, una OU. Vuelve otra vez el zumbador a 130 hercios y van a poner un tracto vocal para la O. OU, una U en realidad es. Se escucha una U. Esto es evidencia científica, o sea, el tracto vocal es el que le da sentido a las vibraciones o a los hercios, o a las oscilaciones, al sonido de las cuerdas vocales.
Lo mismo pasa a 187 hercios, que es la voz hablada más o menos de una mujer adulta. Ahí está zumbando. Ahí. Bueno, esto es muy interesante, entonces. Bueno, ¿cómo hacía para...? Ah, no, pues estoy compartiendo pantalla. Ya está. Bueno, a ver, voy a continuar con esto, así que voy a dejar de compartir pantalla. Ahí está, se la devolví a Lilian. Bueno, entonces, ¿por qué es interesante? Porque quiere decir que nosotros, en nuestro tracto vocal, que va a tener distintos largos, porque depende de donde yo tenga la laringe, si yo tengo la laringe más arriba, mi tracto vocal va a ser más cortito, el de un niño más cortito todavía, el de un bajo, si tiene cuello, un bajo de esos altos, si tiene cuello muy largo, bueno, va a ser un tracto vocal muy largo. Entonces, ¿qué significa un resonador? ¿Qué es un resonador? Un resonador es una cavidad que vibra frente a la presencia de un sonido o de un ruido. Y no vibra exactamente en la misma frecuencia del sonido que se está emitiendo, pero cercano, vibra cercano, pero vibra amplificado. Es decir, que si yo estoy vibrando muy abajo, tengo un cuello muy largo, voy a permitir que mi resonador vibre en la zona baja. Vamos a suponer que en la zona baja tengo un color morado. Mi voz va a tener un color morado. Si yo tengo una laringe que está mucho más arriba y entonces mis frecuencias van a ser más altas, yo voy a vibrar al resonador en las zonas que son más claras, porque las más bajas no van a coincidir. Es algo así como que la resonancia o el sonido que emiten las cuerdas vocales se pega a la resonancia y se amplifica. Es decir, eso, se amplifican los hercios. Entonces, si yo tengo una laringe más alta, yo voy a vibrar en zonas amarillas, más claras, y entonces, bueno, voy a estar en una voz que va a sonar más aguda y va a sentirse como más clara, ¿no? Esa entonces es la idea del resonador. Entonces uno piensa, bueno, entonces si el resonador no amplifica, ¿qué es lo que amplifica? La presión del aire. Es decir, la presión del aire debajo de las cuerdas vocales, la presión subglótica se llama eso, es lo que realmente amplifica la voz. El resonador lo que hace es resaltar. Es como si yo tuviera una parrilla de luces puesta así, y bueno, si mi frecuencia se paró justo debajo de la luz azul, y bueno, va a verse azul. Si se paró debajo de la luz verde, va a verse verde. Si se paró debajo de la luz blanca, va a verse blanca. Digamos, esa es la idea del resonador. Ahora, hay otra cosa que hace el resonador, es muy importante, y que obviamente la persona que hace canto lírico lo sabe muy bien, que es lo siguiente: yo puedo cantar, digamos, poniendo un eje en mi cara, de dos maneras. Yo puedo cantar verticalmente, o puedo cantar transversalmente. Esas dos formas básicas, vertical o transversal, me definen a mí. El canto de cámara, el canto de ópera, por un lado, todo el canto coral a lo mejor, depende cómo se haga, y por otro lado me define el canto popular. Todo lo que es transversal, más bien va a ser un canto popular. Todo lo que va a ser más vertical va a ser más bien un tipo de canto de cámara, de ópera, de coro, bueno. Ahora, esas emisiones básicas se mezclan absolutamente. Hoy se mezcla todo. En comedia musical se mezcla todo.
Es decir, es como se mezcla como en la danza, digamos, no se le ocurre a ningún bailarín de tango no hacer barra. Me imagino que a un bailarín de flamenco no se le debe ocurrir, por ejemplo, yo me acuerdo de Antonio Gades cuando lo decía, que él decía, yo hago barra. Él venía de la danza clásica, ¿no es cierto? Pero yo en mi estudio pido barra. ¿Por qué? Es indispensable hacer barra para un bailarín de flamenco. Y a lo mejor un bailarín de flamenco dice, no, a mí me parece que no. Que si yo bailo así naturalmente, es así. Pero sin embargo, hay como una idea en estos momentos de hacer una fusión, que a mí me parece muy interesante, ¿no? Hacer una mezcla, que no sé si se podría llamar mezcla, pero sí buscarle la belleza de las dos cosas y hacer una integración, ¿no? Y lo mismo pasa con el canto. Por ejemplo, la comedia musical requiere de las dos cosas, una emisión vertical a veces y una emisión transversal en la misma canción. Por ejemplo, si uno escucha Music of the Night del Phantom of the Opera, uno va a escuchar que el cantante en determinado momento está colocando muy verticalmente su voz para llegar a determinadas notas con una voz casi operística, y en otras partes está hablando y en otras partes está cantando abierto completamente. Entonces uno dice, bueno, pero entonces también hay que mezclar todo eso. Yo creo que hay que mezclar y hay que aprender todo. Hay que ponerse, para eso sí sirve el YouTube. Es decir, yo entro y digo, a ver qué cantante me está pidiendo mi alumno de 15 años. Y me está pidiendo, pero ese cantante me está pidiendo, Hunting High and Low de Ajá, de los noruegos de los años 70. Bueno, pero ese canta una barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, quiere decir que ahí ya estaríamos llegando a esto, que el tracto vocal no solamente está dándole esas estructuras y dándole esa definición a las vocales, sino que además, de acuerdo a lo que yo coloque, si voy a hacer una colocación muy vertical o una colocación muy transversal, estoy colocando lo que el doctor Ison llamó el cantar con megáfono, o el megáfono invertido. Y a través de eso, él, y a través de la teoría fuente-filtro de Fan, descubrió que si se trabajaba, ¿no es cierto?, ejercicios de tracto vocal semiocluido, por ejemplo, esto, se producía un beneficio. ¿Por qué? Porque era un megáfono invertido, se cerraba la boca y todo el aire embolsado en la boca generaba un fenómeno de físico, ¿no? De la física, de impedancia, digamos, de reflujo del aire del tracto vocal sobre el epitelio de las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales entonces quedarían entre la masa de aire que no se elimina totalmente porque queda vibrando en el tracto vocal y la presión subglótica. Las cuerdas vocales y la laringe quedaría sostenida por dos masas de aire que está comprobado que son muy beneficiosas. Hay evidencia científica. Evidencia científica probada con aparatos, con todo. Ana Luisa, esto hay evidencia científica de parte del doctor Titze y de parte de Marco Guzmán. Yo en todo caso después voy a subir algunas cosas. En The Journal of the Voice están los trabajos hechos, está comprobado. Las cuerdas vocales vibran mucho mejor y se balancea todo el trabajo vocal entre la respiración, las cuerdas vocales y el tracto vocal cuando se hacen ejercicios de tracto vocal semiocluido que vienen del hecho de colocar, es decir, el megáfono invertido, de ahí que el canto de cámara se lo considere el mejor canto desde el punto de vista fisiológico, el que más protege a las cuerdas vocales, mucho más que el canto de ópera, y ni que hablar
porque tiene esta colocación, pero que se acerca mucho más a la fisiología, es decir, a lo que se considera natural en el funcionamiento de las cuerdas vocales. Leticia, te quiero contar que todos estamos fascinados con Bueno, tu conferencia. Los muchachos han dicho cosas muy bellas de lo que estás hablando. Nos ha encantado. Yo pienso que lo mejor es de hacer un segundo encuentro, si te parece posible, porque pues todos quedamos absolutamente, queremos saber más sobre estas charlas, sobre tu libro. Entonces, porque mira que necesitamos también, llevas 1 hora y media hablando, wow, para tu salud también no está muy bien. ahí está, muy bien. Entonces, queremos invitarte y a ver si nuestros compañeros que están en el chat lo aceptan. Y tú, ¿cuándo podrías también terminar tu conferencia? Porque podríamos hacerla en 2 partes. Tienes muchas cosas que contarnos. Entonces, ¿cuándo podríamos volvernos a conectar contigo? Para Y que bueno, los muchachos sepan también. Mira, aquí están diciendo, fantástico, una segunda parte y y con con preguntas. Es que nosotros teníamos preguntas para hoy, pero claro, estamos encantados y queremos solamente oírte. Entonces, hacer una pregunta en este momento no es tan bueno, además porque tú sabes que tenemos que presentar la revista, ¿no? claro, Que por es la supuesto. revista tuya, Bueno, donde claro, estás. por supuesto. Entonces, podemos, no sé, yo puedo el jueves que viene, pero a las 12 mías. Sí, O claro. sea, serían a las 10 de Colombia. Y ya para mí es mejor las 10, sino que como fuese, ¿no? Ese no Bueno, pudimos entender, para mí es mejor las 10 de la mañana, sí, el jueves. bueno, ningún problema. Quedó, de todas maneras, ya quedó presentado todo el esquema. Así que Perfecto. ya quedó, faltan pasar algunas cositas, pero bueno, ya se pueden hacer ejercicios después. Bueno, muy bien. Sí, ¿Cómo nos no? encanta. Entonces, el jueves, ¿qué fecha sería el jueves, muchachos? Por favor, díganme. A ver, ayúdenme. 30 de octubre. ¿Cuál? Disculpa. 30 de octubre. Ay, brutas, el día del Halloween. Entonces, el jueves, Halloween. El jueves no es 30, el jueves es 29. 29 de 29. octubre. Perfecto. Entonces el 29 a las 10 de la mañana hora Colombia, 12 del día hora Argentina, 10 de la mañana México, algunas zonas. Y por favor los invitamos y los esperamos. Ahorita en este momento le damos pues el agradecimiento total a nuestra queridísima maestra que explicó súper agradable, súper, pudimos entender todo lo que nos dijiste. Y queremos presentar la revista ¿Cómo no? digital. Yo les agradezco a ustedes la atención. A María Clara por la idea, a Lilian por todo lo que me ayudó Sí, con la página, con la configuración, con que te devuelvo la página, que no, dámela a mí, todas esas cosas. Así que muchas gracias a todos. Y queremos contarle que esto va a salir por YouTube para que puedan también seguirla. Quisimos grabar y Lilian, que es nuestra directora de comunicaciones, la que nos hace los diseños, la que nos hace las revistas, ella nos va a presentar en este momento la revista y además a darles la bienvenida para que todos se inscriban a nuestra página y a nuestros diálogos vocales. Y yo quiero pues que Lilian nos presente la revista, donde donde va a haber muchísimos, va a haber proyectos, todo lo que ustedes pues quieran a bien compartirnos. Entonces no hago más tarde, si se puede decir así, no hagamos pues que esto se alargue más. Entonces Lilian, por favor, nuestra manager de communication desde Miami,
Dale. Buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero felicitarte, Leticia. Qué conferencia tan buena. Estoy encantadísima con todo lo que hiciste hoy. Muchísimas gracias por la oportunidad, por esta valiosa oportunidad que nos has dado de escucharte. Vamos a presentar la revista. Voy a compartir pantalla. Bueno, yo quiero decirles algo. La persona que les está hablando es Lilian López. Ella tiene la Escuela de Mundo Sonoro en Miami y es una mezzosoprano que tiene clases, etcétera, etcétera, y es la que nos ha diseñado la revista, la página, todo. Entonces, por favor, Lilian, procede. Ok, bueno, aquí tenemos lo que va a ser el inicio de la página de la revista Diálogos Vocales. Vamos a presentar toda esta entrevista que ustedes tuvieron la oportunidad. Vamos a compartir en el chat el link donde pueden ustedes buscar esta revista. Por supuesto, ahora no tiene nada porque estamos esperando que la maestra Leticia terminara su conferencia y entonces allí vamos a incluir todo lo que ella ha hablado y ustedes pueden entrar e inclusive pueden descargar para que lo tengan digital y físicamente esta maravillosa conferencia que tuvimos hoy. Sí. Además, cuéntales que no se puede, me contaste que como es una revista que es de formato gratuito, cuéntanos cómo es que no se puede. Bueno, es que estamos suscritos a una página que se llama ISUU, perdón. Y esa revista, perdón, es una página la cual nos permite hacer y crear estos formatos digitales con todo lo que estamos haciendo en diálogos vocales. Entonces, en nuestra suscripción es gratuita, por lo cual tenemos algunos límites para hacer cosas con esta revista. Pero sí les garantizo que todos pueden entrar a través del link, pueden descargar todo el material que esté allí, que nos va a pasar luego la maestra Leticia Caramelli, y allí vamos a poder perfectamente tener acceso y poder tener el material físico de esta maravillosa conferencia. Excelente. Muchísimas gracias. Entonces, y nos vemos el jueves. Nos veremos el jueves entrante, 10 de la mañana, hora Colombia. Muchas gracias, Leticia Caramelli. Aplausos, por favor. Muchas gracias. Abran sus micrófonos para conocerlos, al menos en el aplauso. Claro, en el